Habíamos visto que el lenguaje es un conjunto de signos lingüísticos organizados entre sí y que permite la interacción con el medio. Gracias al lenguaje somos capaces de comprender, crear procesos de pensamiento y comunicación. Por tanto, tenemos tres componentes del lenguaje, los cuales se pueden dividir por su contenido, por su forma y por su uso. Por su contenido tenemos la semántica, que es el conocimiento de objetos y sus clases, relaciones entre objetos, relaciones de tiempo, causales, incluye la comprensión de términos y el lexicón mental. Por su forma tenemos la fonología y la morfosintaxis. La fonología, que estudia los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de sus funciones y su posición en las palabras. Y la morfosintaxis, que es el orden de las palabras en los enunciados, tipo de palabras y flexiones, por ejemplo los plurales, diminutivos, futuros, etc. Y por su uso tenemos la pragmática, que es la función interpersonal e intrapersonal del lenguaje, contexto en que se desarrolla la comunicación. Veamos ahora el componente fonético-fonológico, el cual estudia cómo producen y cómo se perciben los sonidos del habla. Estudia la producción, es decir, la fonación y la articulación. La fonación es la generación de las ondas sonoras por parte de los pliegues vocales, y la articulación estudia las cavidades de resonancia que modulan la onda sonora para conseguir los sonidos. La morfosintaxis tiene que ver con la gramática, es decir, la construcción de las oraciones. Se ocupa del estudio de la estructura de la palabra, estudia las clases de palabras, por ejemplo los sustantivos, género, número, artículo, pronombre, adjetivo, adverbios, verbos, preposición, conjunción. Y estudia la estructura de las oraciones, es decir, la combinación de las palabras de un modo de acuerdo a la lengua que se hable, y determina la estructura de la frase para que el significado de ésta sea interpretado adecuadamente. El léxico es el vocabulario, tanto comprensivo como expresivo, es decir, saber que cada referente de la realidad tiene un nombre, ya sean objetos, acciones, cualidades, etc. Ahora veamos la semántica. Se refiere a la comprensión no de las palabras aisladas, sino del significado de las palabras cuando se relacionan entre sí. Por ejemplo, comprender frases, comprender preguntas, comprender conceptos, etc. La pragmática es el uso del lenguaje en la interacción con las personas, es decir, utilizar el lenguaje para comunicarse con otros y también entender las intenciones de las otras personas cuando se comunican contigo. Incluye lo que se llama funciones pragmáticas: pedir cosas, pedir ayuda, afirmar, negar, rechazar, saludar, pedir información, hacer comentarios, etc. También incluye el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, la mirada, la posición del cuerpo, etc., que hace que el mensaje verbal cobre un significado completo, así como los aspectos paralingüísticos como la entonación, el tono, el volumen de la voz y el ritmo del habla.